It's just that the world feels so wonderful right now. Throughout heaven and earth, I alone am the honored one. Japón, 5:30 de la tarde, agencia de Sir Nick Teye. El sol de la tarde, un orbe fundido que se hunde hacia el horizonte, proyecta el cielo en un impresionante panorama de naranja y oro. Su cálido abrazo fluía a través de las altas ventanas arqueadas de la agencia de Sir Nick Teye, pintando sombras largas y elegantes sobre el suelo de madera muy pulida. El juego de luces y sombras creó una atmósfera dinámica, casi etérea, dentro del espacioso edificio. En un rincón apartado, una pequeña habitación meticulosamente organizada ofrecía un santuario de calma. Aquí, una niña estaba bañada por la luz dorada, perdida en un mundo de su propia creación. Kaori, con su cabello rubio platinado y una cascada brillante de plata hilada, sostenía una fotografía en sus manos. Sus llamativos ojos de zafiro, charcos de azul vibrantes salpicados de oro, contenían una cautivadora mezcla de emoción y anhelo conmovedor. La imagen que tenía en sus manos era un retrato de familia, la familia Yahi, pero su mirada estaba fija en un solo rostro. Un niño con el pelo negro rebelde, un puñado de pecas que le cubrían las mejillas y una sonrisa que insinuaba picardía y energía ilimitada. Izuku Ni-chan susurró. El nombre era una tierna caricia en sus labios, cargada con años de anticipación y un profundo afecto tácito. Una sonrisa tímida se dibujó en sus labios mientras imaginaba su próximo encuentro. Un torrente de preguntas se arremolinaba en su mente. ¿Cuánto había cambiado? ¿En qué clase de persona se había convertido? ¿Su espíritu inquebrantable había permanecido tan brillante como ella recordaba? Sus dedos, delgados y delicados como un vidrio hilado, trazaron el contorno del rostro de Izuku, memorizando cada detalle. Su sonrisa brillante y contagiosa y el brillo decidido en sus ojos parecían saltar de la fotografía, llenándola de una oleada de admiración y profunda curiosidad sobre el chico que ocupaba un lugar tan importante en su corazón. Kaori. Una voz aguda y clara cortó la quietud, sacándola de su ensoñación. «Ya viene», respondió ella, con una voz que contraponía suavemente a la súbita interrupción. A regañadientes, apartó la mirada de la preciada fotografía, colocándola cuidadosamente en su cama cuidadosamente hecha y alisando una esquina ligeramente enroscada con un cuidado suave y amoroso. «Nos vemos en la UA, con suerte», murmuró ella, con un susurro esperanzado teñido de un dejo de nerviosismo. La perspectiva de conocer finalmente a Izuku en la prestigiosa UA High School, un faro de heroísmo y oportunidad, envió una emocionante ola de emoción corriendo por sus venas. Con una última mirada prolongada a la fotografía, una promesa silenciosa flotando en el aire, Kaori cuadró sus hombros, una nueva determinación se asentó sobre ella, y salió de su habitación. Lista para enfrentar lo que fuera que se avecinase. Cambio de escena, oficina de Sir Nick Teye. Kaori estaba de pie frente a la imponente puerta de la oficina de Sir Nick Teye, su corazón latía con anticipación. La madera pulida brillaba en la suave luz del pasillo, reflejando su expresión nerviosa. Respiró hondo, inhalando el leve aroma de los productos de limpieza con aroma a limón que impregnaba el aire. Alisó su cabello rubio platino con una mano temblorosa, se metió un mechón suelto detrás de la oreja y golpeó suavemente. «Entra», dijo la voz tranquila y autoritaria desde el interior. Cuando Kaori entró en la habitación, inmediatamente le llamó la atención el espacio meticulosamente organizado. Las estanterías se alineaban en las paredes, llenas de tomos cuidadosamente dispuestos sobre la ley del héroe, la ciencia peculiar y la estrategia. El sol de la tarde entraba a raudales por los grandes ventanales, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera pulida. Sir Nick Teye, también conocido como Mirai Sasaki, estaba sentado detrás de su imponente escritorio de roble, su presencia llamaba la atención. Su complexión alta y delgada se acentuaba con su impecable traje blanco, un marcado contraste con su cabello verde oscuro con sus distintivos mechones amarillos. Sus penetrantes ojos amarillos, enmarcados por gafas triangulares, parecían mirar a través de Kaori mientras se acercaba, lo que la hizo enderezar involuntariamente su postura. Kaori reconoció él con un leve movimiento de cabeza, haciéndole un gesto para que se sentara en una de las lujosas sillas frente a su escritorio. Mientras ella se sentaba, alisándose la falda nerviosamente, Sir Nick Teye se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre el escritorio. «Acabo de terminar de hablar con el director Nezu», dijo, su voz mesurada y tranquila, pero con un trasfondo de significado que hizo que el corazón de Kaori se acelerara. «Izuku regresará pronto para los exámenes de ingreso a la UA». Los ojos de Kaori se abrieron en estado de shock, su respiración se atascó en su garganta.
Las noticias que había estado esperando finalmente habían llegado, y se sintió a la vez estimulante y aterrador. Su mente corría con posibilidades y preguntas. ¿Cómo había cambiado Izuku? ¿Estaba preparado para los desafíos que se avecinaban? Mientras procesaba esta información, su mirada se desvió hacia la ventana, donde la bulliciosa ciudad de Tokio se extendía ante ella. El mundo en el que vivía, un mundo de héroes y villanos, de habilidades extraordinarias y desigualdades aplastantes, parecía palpitar con energía y posibilidades. En la ciudad de Inin, pensó para sí misma, recordando las lecciones de historia que había aprendido, donde lo imposible se volvió todos los días. El bebé luminiscente provocó una revolución. Casi podía verlo con el ojo de su mente, un bebé resplandeciente, rodeado de médicos y enfermeras asombrados, anunciando el amanecer de una nueva era. Las peculiaridades se extendieron por todo el mundo como un incendio forestal, convirtiendo a la gente común en maravillas vivientes. Sus pensamientos se volvieron más oscuros al recordar las duras realidades de este nuevo mundo. Los relucientes rascacielos y los coloridos trajes de los héroes profesionales a menudo eclipsaban las luchas de los menos afortunados. No todos son iguales en esta sociedad, reflexionó, frunciendo ligeramente el ceño. Aquellos con dones poderosos son celebrados como héroes, mientras que otros con dones menos útiles o villanos, o sin quirks en absoluto, a menudo se quedan atrás. Un recuerdo doloroso pasó por su mente, una joven Kaori, acurrucada en un rincón, viendo impotente como su madre sufría abusos a manos de su padre. El sonido de las voces levantadas, el estrépito de los cristales rotos y los sollozos ahogados de su madre resonaban en sus oídos. La imagen endureció su determinación, sus manos se cerraron en puños en su regazo. Este mundo puede ser cruel, pensó, con la mandíbula apretada por la determinación, pero lo cambiaré. Mis objetivos son claros, convertirme en el héroe número 1 de Japón, buscar justicia para mi madre y poner a mi supuesto padre tras las rejas donde pertenece. Los ojos de Kaori volvieron a enfocarse en Sir Nicteye, con la determinación ardiendo en su mirada. La heroína profesional levantó una ceja ligeramente, sintiendo el cambio en su comportamiento. Y mi objetivo final, pensó, imaginando un futuro en el que ella, Izuku, Izumi e Inko vivieran juntos como una familia feliz, compartiendo comidas, risas y apoyo, es reunir a esta familia rota. Golpea el trasero de mi media hermana pequeña por no ayudar a Izuku y crear el hogar que todos merecemos. Kaori enderezó su postura con un nuevo propósito, cuadrando los hombros y levantando la barbilla. La duda y el nerviosismo que la habían atormentado momentos antes se desvanecieron, reemplazados por una determinación inquebrantable. Sir Nicteye, dijo ella, con voz clara y firme, estoy lista. No defraudaré a Izuku, ni a nadie más. Una pizca de sonrisa se dibujó en la comisura de la boca de Sir Nicteye. Te creo, Kaori, contestó él, su tono más suave que antes. Pero recuerda, el camino de un héroe nunca es fácil. Te pondrá a prueba de formas que no puedes imaginar. Kaori asintió, sus ojos azules brillaban con determinación. Entiendo, señor, y estoy preparado para enfrentar esas pruebas de frente. Mientras se levantaba para irse, Kaori se hizo un voto en silencio a sí misma. Esta es mi declaración, pensó, con el corazón lleno de determinación. Yo, Kaori Yagi, me convertiré en el nuevo símbolo de la paz de Japón. Y haré lo que sea necesario para hacer realidad ese sueño. Cambio de escena, Aeropuerto Internacional de Narita. Tokio. El bullicioso Aeropuerto Internacional de Narita vibraba de vida mientras los viajeros de todos los rincones del mundo corrían de un lado a otro. En medio del mar de rostros, dos figuras se destacaban. Un hombre alto con un llamativo cabello blanco y penetrantes ojos azules ocultos detrás de gafas de sol oscuras, y un niño con cabello negro rebelde y un puñado de pecas adornando sus mejillas. Satoru Gojo e Izuku Okotsu navegaron por la abarrotada terminal, con su equipaje detrás de ellos como fieles compañeros. Acababan de regresar de una expedición de entrenamiento de un año en África, y la fatiga de su largo viaje era evidente en sus hombros ligeramente caídos y las ojeras. A medida que se acercaban a la salida, el aroma del café y los pasteles recién horneados flotaba en el aire, mezclándose con la mezcla única de combustible para aviones y anticipación que impregnaba los aeropuertos. Gojo se volvió hacia Izuku, con una pizca de curiosidad bailando en su voz. Entonces, Izuku, ¿cómo fue tu entrenamiento de un año con Miguel? Los ojos de Izuku se iluminaron, un marcado contraste con su apariencia cansada. Los recuerdos de su tiempo en África le inundaron, trayendo consigo una oleada de emoción que pareció alejar su fatiga. Fue increíble, Gojo-sensei, exclamó, su voz llena de entusiasmo. Las vistas, los sonidos, la gente,
Todo era muy diferente a lo que estoy acostumbrado. ¿Y la comida? Cerró los ojos por un momento, saboreando el recuerdo. Nunca supe que podía haber tantos sabores en un plato. Algún día tengo que volver a África. Su expresión se volvió más seria a medida que continuaba. Pero lo más importante es que aprendí mucho sobre diferentes técnicas malditas y cómo controlar mejor mi energía maldita. Miguel Sensei me llevó a mis límites todos los días, pero podía sentir que me volvía más fuerte. Gojo asintió, con una pequeña sonrisa en sus labios. El orgullo por el progreso de su alumno era evidente en sus ojos, incluso detrás de sus gafas oscuras. Me alegra escuchar eso, Izuku. Has recorrido un largo camino desde que nos conocimos. Miguel es uno de los mejores, y sabía que sería capaz de ayudarte a desbloquear tu potencial. La expresión de Izuku se suavizó, una mezcla de gratitud y determinación brillando en sus ojos. Gracias, Sensei. No podría haberlo hecho sin su guía y apoyo. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Al salir a la cálida noche de Tokio, la vibrante energía de la ciudad los envolvió. Los letreros de neón de las tiendas y restaurantes cercanos pintaban las calles con un caleidoscopio de colores. Un marcado contraste con la belleza natural de los paisajes africanos a los que Izuku se había acostumbrado durante el último año. Los sonidos familiares de los autos tocando la bocina y la gente charlando llenaban el aire, una cacofonía que de alguna manera se sentía como en casa. La mente de Izuku vagó hacia los desafíos que se avecinaban. Los exámenes de ingreso a la UA estaban a la vuelta de la esquina, un obstáculo desalentador que pondría a prueba todo lo que había aprendido. El peso de sus sueños y las expectativas de quienes creían en él se asentaron sobre sus hombros, una carga pesada pero no desagradable. Gojo Sensei, comenzó Izuku, su voz teñida con un toque de nerviosismo. ¿Crees que estoy listo para los exámenes de la UA? Ha pasado tanto tiempo desde que estuve en un ambiente escolar normal. ¿Qué pasa si me he atrasado en mis estudios regulares? Gojo se detuvo en seco, volviéndose para mirar a su alumno. Se subió las gafas de sol, revelando sus intensos ojos azules que parecían atravesar a Izuku. Izuku dijo, su voz inusualmente seria, te has enfrentado a maldiciones que harían que la mayoría de los héroes profesionales corrieran de miedo. Has superado desafíos que quebrarían a individuos inferiores. Has mirado a la muerte a la cara y has salido más fuerte. ¿Los exámenes de la UA? Hizo una pausa y dejó que sus palabras se asimilaran. Serán un paseo por el parque para ti. Al ver la duda que aún persistía en los ojos de Izuku, Gojo continuó, en cuanto a tus estudios regulares, no olvides que parte de tu entrenamiento incluía mantenerte al día con tu educación. Miguel se encargó de ello. Estás más preparado de lo que crees. Izuku sintió una oleada de confianza ante las palabras de su maestro. Enderezó su postura, una sonrisa decidida se extendió por su rostro. Tienes razón, Sensei. Estoy listo para lo que venga después. No te defraudaré, ni a ti ni a nadie que haya creído en mí. Mientras continuaban caminando hacia el estacionamiento, el comportamiento juguetón de Gojo regresó. Además, agregó con una sonrisa traviesa, si las cosas se ponen demasiado difíciles, siempre puedes sacar una de tus nuevas técnicas o ese estilo de lucha en el que has estado trabajando. Solo trata de no presumir demasiado, no queremos asustar a los otros solicitantes incluso antes de que comience el examen. Izuku no pudo evitar reírse, la tensión en sus hombros disminuyó. Haré todo lo posible para contenerme, bromeó, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en semanas. A medida que se acercaban al coche que los esperaba, un elegante vehículo negro que parecía mezclarse con las sombras, Izuku sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante podía ser desafiante, lleno de obstáculos tanto conocidos como imprevistos, pero con las habilidades que había perfeccionado y el apoyo de sus mentores y amigos. Sabía que estaba listo para enfrentar lo que fuera que le deparara el futuro. La puerta del auto se abrió con un suave clic, y cuando Izuku estaba a punto de entrar, se detuvo. Mirando hacia atrás en el aeropuerto, respiró hondo, saboreando el momento. El sol poniente pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas, proyectando largas sombras sobre la bulliciosa terminal. Esto era más que simplemente regresar de un viaje, así comenzó un nuevo capítulo en su vida. Los ojos de Izuku recorrieron la escena, contemplando a los viajeros apresurados, las reuniones llorosas y la charla emocionada de los turistas que se embarcan en nuevas aventuras. El aeropuerto, con su flujo constante de personas de todos los ámbitos de la vida, parecía palpitar con energía y posibilidades. Era un símbolo de su viaje y crecimiento, un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que podía llegar. Con un último vistazo al bullicioso aeropuerto, Izuku se deslizó en el lujoso asiento de cuero del automóvil.
El aire acondicionado fresco fue un respiro bienvenido del aire cálido de la noche afuera. A medida que se acomodaba, su mente se aceleraba con pensamientos sobre los desafíos que se avecinaban. Los exámenes de ingreso a la UA se vislumbraban en el horizonte, una perspectiva desalentadora pero emocionante. Cuando Gojo se sentó en el asiento del conductor y encendió el motor, Izuku sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo burbujeando dentro de él. Estaba listo para abrazar la próxima aventura que le esperaba, pero algo pesaba en su mente, un secreto que no había compartido con su mentor. Los dedos de Izuku jugueteaban con el dobladillo de su camisa, un hábito que tenía cuando estaba sumido en sus pensamientos o se sentía ansioso. Su mente se remontó a los acontecimientos que habían ocurrido antes de su expedición africana. Había un detalle crucial que había omitido de su conversación anterior con Gojo, su inesperada parada en boxes en los Estados Unidos. Cuando el coche se incorporó al vibrante tráfico de Tokio, Izuku contempló el horizonte iluminado con luces de neón, una deslumbrante mezcla de colores que reflejaba sus pensamientos arremolinados. El zumbido del motor pronto lo arrulló hasta que se durmió mientras el brillo de la ciudad se desvanecía en sueños. Flashback. Brooklyn, Nueva York, 6:30. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, bañaba la ciudad de Nueva York con impresionantes tonos de naranja y rosa. Las sombras se extendían por el horizonte, convirtiendo lo familiar en algo mágico. Los rascacielos se erguían altos, sus fachadas de vidrio brillaban como joyas contra el cielo ardiente. Brooklyn bullía de vida, una sinfonía de bocinas de coches, charlas y risas de los niños que jugaban en los parques. El aroma de la comida callejera flotaba en el aire mientras los vendedores llamaban a los transeúntes, encarnando el espíritu vibrante del distrito. Muy por encima de las bulliciosas calles, Izuku estaba sentado en el borde de la azotea de un rascacielos, con las piernas colgando sobre el vacío. Su esbelta silueta contrastaba con el cielo añil, ahora salpicado de estrellas. El aire fresco de la tarde lo rodeó mientras exhalaba un suspiro de frustración, su aliento visible en el creciente frío del crepúsculo. «Hey, Miguel-san», la voz de Izuku crepitó a través del auricular, un toque de exasperación coloreando su tono. «He estado patrullando durante horas. ¿Cuándo diablos voy a tener algo de acción?» Sus palabras se hacían eco de la impaciencia de la juventud, ansiosa de emoción y aventura. El atuendo de Izuku era una mezcla perfecta de estilo y utilidad. Se puso una elegante capa de seda negra adornada con brillantes patrones plateados y grises que se asemejaban a constelaciones, runas y símbolos arcanos, exudando misterio y sofisticación. Bandas pulidas de color gris plateado rodeaban sus antebrazos, sirviendo como armadura y armas. La capucha bajó y ensombreció su rostro, y solo sus ojos, que ahora brillaban con frustración, se veían por encima de una capucha negra. Sobre el capó, un emblema de cuervo simbolizaba el renacimiento y la transformación, reflejando su viaje. Los bolsillos ocultos de la capa llevaban los artilugios esenciales, mientras que las botas de cuero flexible con hebillas plateadas ajustables equilibraban la durabilidad y el sigilo. Con suelas diseñadas para la agilidad durante las patrullas. A medida que pasaba otra hora sin incidentes, la impaciencia de Izuku crecía. Se sentó, su capa ondeando suavemente con la brisa de la tarde, los intrincados patrones plateados atrapando los últimos rayos de sol. La ciudad se extendía bajo sus pies, un mar de luces comenzaba a cobrar vida a medida que caía la noche. «Miguel-san», dijo Izuku por el auricular de nuevo, su voz era una mezcla de determinación y leve gemido. «¿Estás seguro de que no está pasando nada? ¿Ni siquiera un gato atrapado en un árbol?» Jugueteaba con una de las bandas plateadas de su antebrazo, un hábito nervioso que había desarrollado durante su entrenamiento. La voz de Miguel crepitó a través del auricular, paciente pero con un dejo de diversión. A diferencia de Japón, los índices de criminalidad de Estados Unidos son más altos que los de la mayoría de los países. El día suele ser tranquilo, pero... De repente, las palabras de Miguel fueron interrumpidas por una explosión lejana que sacudió el aire, el sonido reverberó a través de la jungla de concreto. La apacible velada fue interrumpida por el ulular de las sirenas, que se hacía más fuerte a cada segundo. Los ojos de Izuku se abrieron bajo su capucha, una oleada de adrenalina corría por sus venas. Una sonrisa se extendió por su rostro, oculto por la capucha negra de medianoche. «¡Por fin!», exclamó, poniéndose en pie de un salto con nueva energía. Su capa se arremolinaba a su alrededor, y el emblema del cuervo en su capucha parecía cobrar vida en la luz que se desvanecía. «Miguel-san, ¿has oído eso?» La voz de Izuku estaba llena de emoción, olvidando su aburrimiento anterior. Miró por encima del borde del edificio, tratando de identificar la fuente de la conmoción. La ciudad de abajo había cobrado vida con actividad, y la gente en las calles miraba a su alrededor con confusión y alarma. «Voy a comprobarlo», declaró Izuku,
ya moviéndose hacia el borde del techo. Izuku respiró hondo, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras estaba parado en el borde de la azotea. La ciudad se extendía bajo sus pies, un mar de luces y sombras. Con practicada facilidad, activó el gancho de agarre oculto en su guantelete. El familiar chasquido del mecanismo era música para sus oídos. Bajó de la cornisa, sintiendo la ráfaga del viento en la cara mientras caía en picado. La línea salió disparada, silbando mientras cortaba el aire antes de asegurarse a un edificio cercano. La caída de Izuku se transformó en un elegante arco, su cuerpo balanceándose a través del cañón urbano. El paisaje urbano se difuminaba a su alrededor mientras se elevaba entre los rascacielos. Su capa ondeaba detrás de él, sus patrones plateados captaban la luz de las farolas y los letreros de neón. Cada swing lo acercaba más a su destino, y la adrenalina que corría por sus venas lo hacía sentir más vivo que nunca. Otra explosión sacudió la noche, esta vez más cerca. El sonido reverberó en los edificios, guiando a Izuku hacia el caos. Podía ver humo que se elevaba a lo lejos, una columna oscura contra el cielo nocturno. Mientras se balanceaba, la mente de Izuku se aceleró. La noche siempre está llena de demonios, pensó, recordando la declaración anterior de Miguel. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar con una energía ominosa, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración en anticipación de lo que se avecinaba. Los ojos de Izuku se entrecerraron bajo su capucha, la determinación grabada en sus rasgos. Cualquiera que fuera el peligro que le esperaba, estaba listo para enfrentarlo de frente. Con cada golpe, se acercaba más a la fuente de la perturbación, con el cuerpo tenso y listo para la acción. Salto temporal, centro de Manhattan, Nueva York, 7:51. El aire alrededor de la orilla que alguna vez fue segura zumbaba con una tensión inconfundible, crepitando como electricidad estática antes de una tormenta. Un grupo de individuos emergió de los escombros, sus figuras emergieron de las ruinas irregulares que habían sido testigos de un crimen audaz. Sus brazos estaban cargados con pesados fajos de dinero robado, los billetes crujientes crujían suavemente con la fresca brisa nocturna, creando un sonido que parecía casi como susurros de secretos compartidos. En lo alto de un edificio adyacente, envuelto en sombras, Izuku se sentó en observación silenciosa, sus ojos agudos y calculadores captando cada detalle de la escena que se desarrollaba debajo. El tenue resplandor de la miríada de luces de la ciudad se reflejaba en la tela de su sudadera con capucha con temática de Raven, proyectando una silueta espeluznante en su rostro decidido, aumentando el aura de inquietud que envolvía la situación. «Hola Miguel», bromeó Izuku en su micrófono oculto. «¿Estás viendo esto? ¿Qué pasa con el cosplay del caballero medieval? ¿Asaltaron una feria renacentista antes de ir al banco?» Luego, la escena se desplaza cómicamente al traje de héroe de Izuku, que parece sacado directamente de un juego de rol de acción histórico. La gota de sudor en la cara de Izuku, ya que de alguna manera siente que tanto el autor como los lectores de este fanfic se ríen a su costa. ¿En serio? Los estoy asando cuando estoy aquí afuera pareciendo que me perdí de camino a una convención de Assassin's Creed. Honestamente, no puedo esperar a que termine este subarco para poder deshacerme de esto y volver a mi uniforme normal, se quejó Izuku internamente, rompiendo por completo la cuarta pared. En serio, ¿quién escribe estas cosas? Mientras tanto, una figura estornudó violentamente mientras garabateaba este capítulo. Uf, ¿por qué estornudo? ¿Alguien está hablando de mí? Oh, espera, soy yo el que escribe estas tonterías, murmuró el autor, mirando a Wattpad en su computadora. Tal vez soy alérgico a mis malas ideas. Sacudiéndose su momento de autodesprecio, Izuku volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. La cámara integrada en su capucha zumbó silenciosamente, acercándose al grupo que estaba debajo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se posaron en una figura imponente en el centro de los villanos. El hombre, que se elevaba más de 8 pies de altura, era una fortaleza de carne y metal. Su dentada placa metálica brillaba débilmente bajo la luz de la luna, asemejándose a una estrella oscura contra el cielo nocturno. Cada poderoso movimiento de sus enormes extremidades exudaba la fuerza de un tanque móvil. Un exotraje de metales crudos lo envolvió, amplificando su inmensa fuerza y durabilidad. Lo que más inquietaba a Izuku no era solo su tamaño o armadura, sino su rostro, parcialmente oculto por un casco de acero maltrecho marcado por innumerables batallas. Solo sus brillantes ojos rojos, como brasas en un fuego moribundo, atravesaban la oscuridad. Mientras el bastión titán flexionaba sus enormes manos con garras, el débil crujido metálico pareció resonar, como si el aire mismo cediera a su presencia. La voz de Miguel crepitó en el auricular de Izuku, tranquila pero llena de preocupación. Ese es Akamura Goro, alias Titán Bastión. Es peligroso,
Fugas de prisión, enfrentamientos con las fuerzas del orden, las obras. Contenerlo no será fácil sin contramedidas para su peculiaridad. El ceño de Izuku frunció el ceño, la curiosidad y la preocupación parpadearon en su rostro. ¿Cuál es su peculiaridad?, preguntó, inclinándose hacia adelante mientras el aire fresco de la noche transportaba el acre aroma del humo y el metal carbonizado de la fachada del banco destrozada. Miguel habló con firmeza en medio de la tensión. Peculiaridad. Fortaleza de hierro. El cuerpo de Akamura genera un exoesqueleto de acero regenerador que se espesa con cada golpe, lo que lo hace más duro cuanto más tiempo lucha. Puede transformarlo en armas como espadas, escudos o armaduras con púas, convirtiendo cada batalla en una pesadilla para sus oponentes. Izuku silbó, con sorpresa parpadeando en sus ojos. Entonces, es como Wolverine con esteroides, menos la curación, murmuró, examinando al grupo que rodeaba a la imponente figura. ¿Y sus lacayos? No son los típicos ladrones de bancos, algo anda mal en ellos. A medida que la cámara se desplazaba por la escena, un proyector en el guantelete de Izuku mostraba datos. Sus ojos brillaban con determinación mientras analizaba a los enemigos que tenía delante. Blitzkrieg, un hombre enjuto con extremidades cibernéticas, llamó su atención primero. Su chaqueta rasgada tenía dibujos de relámpagos y chispas parpadeaban en sus articulaciones. Quirk, Soko Abedash, murmuró Izuku. Velocidad cegadora, ondas de choque sónicas, peligrosas en combate cuerpo a cuerpo. La siguiente fue la señora de los morteros, una mujer imponente con brazos de lanzagranadas y botes explosivos en el cinturón. Tatuajes de llamas se retorcían en su piel. Peculiaridad. Boomburst, señaló Izuku con una sonrisa. Mantén mi distancia, ella es como un clon de Bakugo. Sadeon lo siguió, una figura sombría con un abrigo andrajoso, ojos morados brillantes y manos con garras que irradiaban energía. Cambio del vacío, pensó Izuku. Si uso Rika para extraer sangre, podría replicarla. Un potencial cambio de juego. Por último, Barricade, un enorme bruto con piel blindada y un escudo antidisturbios. Su comportamiento estoico lo convirtió en una fortaleza viviente. Creador de muros, observó Izuku. Su apoyo y defensa. Neutralizarlo es fundamental. Izuku respiró hondo, la adrenalina aumentó mientras flexionaba los dedos, el peso de su equipo lo castigaba. El aire de la noche crepitaba con tensión, la ciudad se preparaba para el caos. Es hora de detener a estos tontos, murmuró, con determinación brillando en sus ojos. Bajándose la capucha para fundirse con las sombras, sintió que Rika se agitaba en su interior, lista para desatar su poder. Una sonrisa sardónica tiró de sus labios. Al menos esta patrulla no será aburrida, pensó, con la emoción alimentándolo mientras se preparaba para sumergirse en la refriega. Continuará. Notas del autor. He creado algunos personajes originales, OK, como villanos para una subserie que abarca 2 capítulos. En el segundo capítulo, incluiré contenido del primer capítulo de Jujutsu Kaisen, JJK, centrándome específicamente en la conversación de Gojo y Megumi sobre la obtención del primer dedo de Sukuna. Inicialmente, planeé dividir esto en 2 capítulos separados, pero combiné el contenido en un capítulo cohesivo. También estoy pensando en un nombre de escuadrón para estos villanos de OK. Ahora volvamos a la historia. Anteriormente en Izuku Okotsu, el héroe maldito. T2, resumen del capítulo 1. El capítulo comienza en la agencia de Sir Nick Teye, bañada por el cálido resplandor de la tarde. Kaori Yaji, una chica de cabello platinado con ojos de zafiro, mira una foto familiar de su medio hermano, Izuku Midoriya. Decidida a reunirse con él y convertirse en una heroína, se entera de que Izuku regresará para los exámenes de ingreso a la UA fortalecida por esta noticia. Jura convertirse en el símbolo de la paz de Japón, buscar justicia para su madre y reparar su familia fracturada. Mientras tanto, Izuku llega al aeropuerto de Narita después de un año de entrenamiento en África con Gojo Satoru y Miguel. Reflexionando sobre su crecimiento, se siente nervioso por los exámenes de la UA, pero el aliento de Gojo renueva su confianza cuando salen del aeropuerto. Un flashback muestra a Izuku patrullando con un traje de héroe con temática de cuervo en Brooklyn, Nueva York. Una explosión lo lleva a un atraco a un banco por parte de villanos, incluido Titán Bastión, que empuña un exoesqueleto de acero regenerador. Con la inteligencia de Miguel, Izuku analiza sus peculiaridades y se prepara para la batalla, listo para enfrentar el caos. Nueva York, 20:30 horas, almacén abandonado. El almacén abandonado se alzaba ante ellos, un monumento decrépito a la industria olvidada. Las ventanas rotas permitían que la luz de la luna penetrara en la penumbra, proyectando sombras espeluznantes que parecían retorcerse a lo largo de las paredes.
El interior era un laberinto de maquinaria oxidada y escombros desechados, como los restos óseos de un gigante muerto hace mucho tiempo. El aire viciado colgaba pesado, espeso de polvo y del olor a humedad de la putrefacción. Cada paso resonaba ominosamente, poniendo los nervios de punta. Incluso el alma más valiente sentiría un escalofrío recorrer su espina dorsal en este lugar abandonado. Akamura Goro, el infame bastión de los titanes, irrumpió en la inquietante escena, su presencia imponente y ominosa. Flanqueado por su variopinta banda de criminales, su rostro era una tormenta de furia apenas contenida. Sus agudos ojos escudriñaron los alrededores, siempre atentos a una emboscada. «Estírate y localiza a ese miserable cebo». Goro gruñó, su voz resonando ferozmente a través de la vasta caverna. «Busca hasta el último rincón, no dejes nada por alto». Mientras sus subordinados se dispersaban para llevar a cabo sus órdenes, Goro apretó los puños, el acero de su peculiaridad ondeando bajo su piel. «¿Cómo pudo ese patético mestizo haber derrotado a mis matones?», gruñó, rechinando los dientes con frustración. El aguijón de su reciente humillación ardía como ácido en sus entrañas, alimentando su sed de venganza. «No importa, ya debería estar agotado», musitó con una sonrisa siniestra. Sin que Goro lo supiera, un par de espeluznantes y brillantes ojos rosados observaban desde las sombras de las vigas, siguiendo en silencio cada uno de sus movimientos. Esperando pacientemente el momento perfecto para golpear. Pero, ¿quién era el verdadero objetivo? Flashback. Hace 30 minutos. Izuku vio a los ladrones de bancos y rápidamente evaluó la situación. Sus ojos verde azulados se entrecerraron mientras analizaba sus movimientos, su mente se apresuró con posibles estrategias. «Está bien, ¿cómo puedo derribarlo sin sentirme abrumado?», murmuró para sí mismo. Su mirada recorrió el paisaje urbano, en busca de cualquier ventaja que pudiera utilizar. Sus ojos se fijaron de repente en un edificio a pocas cuadras de distancia, un almacén abandonado envuelto en las sombras del callejón hacia donde se dirigían los criminales. Una sonrisa maliciosa se dibujó en las comisuras de su boca. «Perfecto», reflexionó, mientras un plan tomaba forma rápidamente en su mente. Con gracia felina, saltó al techo, sus movimientos fluidos y silenciosos. Agazapado en la azotea, Izuku se movía con sigilo practicado, su cuerpo abrazando las sombras. El aire fresco de la noche rozaba su rostro mientras se abría paso con cuidado, asegurándose de que no lo vieran los criminales de abajo. Su corazón se aceleraba de emoción, pero su respiración permanecía firme y controlada. «Si puedo atraerlos a ese almacén y aislarlos uno por uno, tendré la ventaja», razonó, sus ojos brillando con determinación. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios mientras agregaba: «Claro, me vendría bien rica. Pero, ¿dónde está la diversión en eso?». La emoción del desafío se encendió en su pecho, encendiendo un fuego que alimentó su determinación. Con una exhalación silenciosa, Izuku cayó desde el techo, su cuerpo instantáneamente envuelto en un velo brillante de energía maldita. El aire a su alrededor parecía vibrar con poder, creando una aura casi palpable de fuerza y control. Mientras tanto, en la calle de abajo, el grupo de delincuentes se detuvo abruptamente. Su líder, Goro, levantó una mano, haciendo señas a los demás para que se detuvieran. La luz de la luna brillaba en su piel metálica, proyectando sombras espeluznantes en su rostro. «Oí, ¿cuál es el atraco, titán?», gritó uno de los hombres, con voz gruesa y acento español. Movilizó su peso, el sonido del metal crujiendo de sus piernas protésicas rompió el silencio de la noche. «Sabes que estas patas de metal mías no pueden moverse solas». «Cállate, Blitz», gritó Mortar, la única mujer del grupo. Su voz era aguda y autoritaria, cortando el aire como un cuchillo. Su cuerpo musculoso se tensó, listo para la acción en cualquier momento. Blitz puso los ojos en blanco, murmurando en voz baja: está bien, perra corpulenta». La cabeza de Mortar se volvió hacia él, sus ojos ardiendo de furia. «¿Qué acabas de decir?», gruñó ella, su mirada tan mortal como dagas. «Bastardo larguirucho con patas de metal». «Me has oído», replicó Blitz, alzando la voz. «O tengo que traducirlo, perra corpulenta». Los puños de Mortar se apretaron y su cuerpo se enroscó como un resorte mientras se preparaba para lanzarse contra Blitz. La tensión en el aire era palpable, crepitando como la electricidad entre los dos criminales enfrentados. Antes de que la situación pudiera empeorar aún más, la voz de Goro cortó la discusión como una hoja de acero. «Si ustedes dos no dejan de pelear, les llenaré los pulmones con aleación de aluminio, y eso sin usar mi peculiaridad». Su tono era bajo y amenazante, prometiendo dolor si no se seguían sus órdenes.
Blitz y Mortar intercambiaron una última mirada antes de volver a mirar a Goro y asentir a regañadientes. El grupo cayó en un silencio incómodo. El peso de la amenaza de su líder flotaba pesadamente en el aire. Los ojos de Goro se alzaron hacia el cielo nocturno, contemplando la luna plateada y las estrellas centelleantes. De repente, un destello de movimiento llamó su atención, una raya rosácea que descendía desde arriba. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. «Tenemos com». Antes de que pudiera terminar su advertencia, el cohete rosa se estrelló contra el callejón, creando un enorme cráter. El impacto provocó temblores en el suelo, polvo y escombros que se elevaron en espesas nubes. A medida que el polvo se asentaba, una figura solitaria emergió del cráter, elevándose con una presencia inquebrantable. Izuku se mantuvo erguido, su cuerpo envuelto en una energía maldita que crepitaba y rugía como una tormenta furiosa. Sus ojos ardían con un brillo antinatural, atravesando a los atónitos criminales que permanecían congelados de terror. Sin decir una palabra, desató un torrente de sed de sangre cruda y desenfrenada, enviando una ola sofocante por el aire. La atmósfera se volvió opresiva, el peso de su aura presionaba como una marea aplastante, sin dejar espacio para escapar de su ira. Las piernas cibernéticas de Blitz emitieron una serie de zumbidos agudos y chasquidos mecánicos mientras se tambaleaba hacia atrás, con el equilibrio hecho añicos. Sus ojos grandes e incrédulos se movían de un lado a otro mientras tartamudeaba. ¿Qué? Mortar, el ancla firme del grupo, sintió una grieta desconocida en su compostura inflexible. Su cuerpo musculoso se tensó, sus puños se apretaron involuntariamente mientras tragaba saliva contra el nudo que se formaba en su garganta. Él, murmuró ella, su voz temblorosa, apenas audible. Sadeond, la sombra escurridiza entre ellos, se encontró paralizado, incapaz de desaparecer en la oscuridad como siempre lo había hecho. Su tono, usualmente suave y calculado, vaciló, rompiéndose a medida que el miedo se filtraba en sus palabras. «Demonios», susurró, su respiración superficial y desigual. Barricade, el escudo del equipo, conocido por sus impenetrables defensas, sintió que una vulnerabilidad inusual lo inundaba. El peso opresivo de la presencia de Izuku cayó sobre él, obligando a sus rodillas a temblar y doblarse. Luchó por calmarse, con la voz ronca mientras se obligaba a salir. «¿Es esto?» Pero Goro reaccionó de manera diferente. Donde sus camaradas veían una amenaza, él veía una oportunidad. Una sonrisa maníaca se extendió por su rostro, sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y codicia. El brillo metálico de su piel parecía ondular de emoción. «Magnífico espécimen», gruñó Goro, con la voz cargada de retorcida admiración. Dio un paso adelante, sin verse afectado por el aura opresiva que tenía a sus compañeros acobardados. «Oí, mocoso, ¿cómo te llamas?» El aire alrededor de Izuku brillaba, distorsionándose como una neblina de calor. Cuando hablaba, su voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, un coro discordante que provocaba escalofríos en la columna vertebral de quienes le escuchaban. «Akuma», contestó Izuku, el nombre flotando en el aire como una presencia física. En un borrón de movimiento, Izuku desapareció, la opresiva sed de sangre se disipó como niebla a la luz de la luna. La pandilla jadeó colectivamente, sus pulmones finalmente se liberaron del peso invisible que los había aplastado momentos antes. Algunos tropezaron hacia atrás, agarrándose el pecho, mientras que otros instintivamente buscaron armas que sabían que serían inútiles. Los ojos de Goro se abrieron de par en par cuando un rayo rosado cruzó su visión, su piel metálica se ondulaba con anticipación y sus puños se apretaban por reflejo. Izuku se movía a una velocidad inhumana, su forma era una mera mancha de color mientras corría a lo largo de la pared del callejón. Sus ojos verde azulados se clavaron en Barricade, calculando su trayectoria con precisión. Con un poderoso empujón, se lanzó desde la pared, su cuerpo se retorció en el aire mientras se precipitaba hacia su objetivo. El viento aullaba a su alrededor, un silbido agudo que cortaba el tenso silencio. Producción de energía maldita, 25%, tromba de destellos negros. Izuku rugió, su voz cortando el caos como una espada. Sus puños se agitaron con una energía cruda e indómita, y el aura brillante a su alrededor se iluminó más con cada segundo que pasaba. Las chispas de energía maldita crepitaron y se rompieron, iluminando el callejón en ráfagas de azul eléctrico. Con una ráfaga cegadora de velocidad, se lanzó hacia adelante, el suelo debajo de él se fracturó por la pura fuerza de su despegue. El mundo pareció ralentizarse mientras los ojos de Barricada se dirigían hacia la tormenta de destrucción que se avecinaba. Su respiración se entrecortó, las pupilas se dilataron mientras se esforzaba por reaccionar. Con un grito desesperado, empujó sus manos hacia adelante,
invocando un imponente muro de metal que brotó de la tierra como una fortaleza. Su superficie brillaba bajo la luz parpadeante, un testimonio de la precisión y la fuerza de su peculiaridad. Pero ningún muro pudo impedir que el huracán se abalanzara sobre él. El primer golpe de Izuku chocó con la barrera en una explosión de sonido y luz. El impacto reverberó en el aire como la explosión de un cañón. La onda expansiva atravesó el estrecho callejón, esparciendo escombros sueltos y enviando una nube de polvo en espiral hacia el cielo. Sin perder el ritmo, Izuku desató una ráfaga implacable de golpes, cada uno más rápido y feroz que el anterior. Sus puños se convirtieron en una energía borrosa y maldita que se arqueaba salvajemente con cada golpe. El otrora imponente muro de metal se derrumbó bajo el asalto, y se formaron profundas abolladuras con cada golpe atronador. Las grietas serpenteaban por su superficie como relámpagos dentados, extendiéndose más y más profundamente como si la estructura misma estuviera gritando de agonía. La intensidad del bombardeo distorsionó el aire, creando ondas de choque que se extendieron hacia afuera y sacudieron los cimientos de los edificios cercanos. Barricada retrocedió tambaleándose, el sudor le corría por la cara al darse cuenta de que su defensa no resistiría. El ritmo implacable de los golpes de Izuku era abrumador, cada golpe llevaba el peso de una montaña y la furia de una tormenta. Desesperada, la barricada se lanzó pared tras pared, con capas de metal reforzado y reluciente brotando del suelo en rápida sucesión, cada una más fortificada que la anterior. Le temblaban los brazos mientras volcaba cada gramo de su fuerza en sus defensas. Pero Izuku era una tormenta encarnada. Se lanzó hacia adelante con una velocidad explosiva, sus movimientos se difuminaron a medida que desataba una secuencia devastadora de ataques. Cada patada que aplastaba los huesos y cada puñetazo que partía la tierra estaban cargados de energía maldita crepitante, y su impacto enviaba ondas de choque que ondulaban por el aire. Las paredes se desintegraron bajo la embestida, fragmentos de metal girando salvajemente como metralla al ser destruidos. Barricada retrocedió tambaleándose, con la respiración entrecortada, mientras la última barrera explotaba en fragmentos. En medio de los escombros arremolinados, Izuku emergió, su figura iluminada por el resplandor ardiente de su energía maldita. Sus ojos esmeralda ardían con implacable determinación, clavados en su oponente. Con un rugido que sacudió el campo de batalla, Izuku retiró su puño, la energía maldita girando a su alrededor en un vórtice de poder bruto y destructivo. El suelo bajo sus pies se agrietó y se dobló bajo la pura intensidad de su aura. «Destello negro», tronó, su voz reverberando como un grito de guerra mientras empujaba su puño hacia adelante, la energía estallando en una oleada cegadora que rasgó el aire como un cometa. El puñetazo conectó con la cara de Barricada en una estruendosa explosión que pareció ondular a través del tejido mismo de la realidad. Arcos en espiral de energía de color rojo negruzco surgieron del golpe, crepitando violentamente mientras iluminaban el callejón con un resplandor pulsante de otro mundo. La fuerza del golpe hizo que Barricada volara por los aires en un arco dramático, agitando sus extremidades como una marioneta cortada de sus cuerdas. Se estrelló contra una imponente pila de cajas, los marcos de madera se rompieron en un caótico rocío de astillas, antes de que su cuerpo se desplomara en el suelo, inmóvil. Mientras la explosión de energía se disipaba en la noche. Izuku miró a la pandilla, sus ojos verde azulado brillaban con una resolución inquebrantable. Su voz, tranquila pero autoritaria, cortó la tensión como una espada. «Ichi», declaró, levantando un dedo con deliberada intención. La expresión de Goro se contorsionó en un semblante de pura rabia, su piel metálica ondulaba como acero fundido bajo una inmensa presión. «Aplastadlo», bramó, su voz reverberó como un trueno por el estrecho callejón, sacudiendo el aire. La batalla se encendió en un instante. Blitzkrieg se lanzó hacia adelante, sus piernas cibernéticas silbando y repiqueteando en una sinfonía de precisión mecánica. Con un solo salto explosivo, disparó hacia Izuku, el suelo debajo de él se agrietó por la fuerza. El mortero hizo lo mismo, sus manos brillando con una intensidad ardiente mientras arcos de energía giraban en espiral a su alrededor. Con un grito gutural, desató una explosión devastadora que rugió por el callejón, iluminando la escena con un deslumbrante estallido de luz carmesí. La explosión estalló el aire, su onda expansiva envió escombros volando en todas direcciones, proyectando sombras dentadas y parpadeantes que bailaban como espectros contra las paredes mugrientas. Sadeon se fundió en la oscuridad, sus movimientos como un susurro en el caos. Su silueta se disolvió, fundiéndose a la perfección con la penumbra. Solo un leve brillo delataba su presencia, un depredador acechando a su presa desde ángulos invisibles. Izuku contraatacó con fluida gracia, su cuerpo era un borrón de movimiento. Se retorció y giró, evadiendo por poco el feroz asalto de Mortar. El calor le sobresaltó, lo suficientemente cerca como para chamuscarlo,
pero sin tocarlo. Cada movimiento era preciso, cada paso calculado, su entrenamiento era evidente en la forma sin esfuerzo en que fluía por el campo de batalla. Cuando la Blitzkrieg descendió sobre él con un golpe atronador, Izuku giró, su forma se dobló como una caña al viento, esquivando el golpe por un pelo. El suelo se agrietó bajo el impacto de Blitzkrieg, pero Izuku ya se estaba moviendo, su contraataque era un borrón de velocidad y poder. Blitzkrieg se abalanzó con un rugido ensordecedor, su puño encendió una oleada de energía crepitante que partió el aire como un rayo. El suelo bajo sus pies estalló en una cascada de escombros, y su puro poder deformó el espacio a su alrededor. Cada movimiento de su brazo dejaba a su paso brillantes arcos de energía, atravesando el callejón como una tempestad desatada. Izuku contraatacó con una voltereta hacia atrás fluida, su cuerpo se retorcía en el aire mientras un estallido de energía rosácea salía de sus palmas para desviar la onda de choque entrante. La colisión envió una onda de fuerza hacia el exterior, esparciendo escombros sueltos y distorsionando el aire como una ola de calor. Aterrizando con la precisión de un gato, se lanzó hacia adelante, sus puños brillando con energía concentrada. Los dos chocaron en una colisión explosiva, sus movimientos eran un borrón de velocidad exagerada y fuerza bruta. Los golpes de Blitzkrieg llegaron como golpes de martillo, cada uno capaz de dividir la tierra, pero Izuku bailó entre ellos, su agilidad convirtió cada esquiva en una forma de arte. Giró bajo, barriendo las piernas de Blitzkrieg con un golpe calculado, solo para que su oponente se recuperara a mitad de la caída con un estruendoso pisotón que envió ondas de choque hacia afuera. Las ráfagas de energía iluminaron el estrecho callejón como fuegos artificiales, sus tonos vibrantes pintaron las paredes agrietadas y el suelo destrozado en caóticas ráfagas de luz. El ángulo de la cámara cambió dinámicamente, acercándose a la expresión feroz de Izuku mientras cargaba. Luego se inclinó bruscamente cuando Blitzkrieg respondió con un uppercut devastador que envió ondas de choque hacia el cielo. «Vamos a ver cómo te encargas de esto». Blitzkrieg rugió, su voz era un trueno de rabia mientras golpeaba las palmas de las manos, la fuerza ondulando hacia afuera en una onda de choque que rompió el aire. Chispas de energía danzaron a su alrededor, el callejón temblaba bajo el peso de su inminente ataque. Los ojos de Izuku entrecerraron su mente, una tormenta de cálculos. Si sus pisotones generan ondas de choque, los aplausos condensarán esa fuerza 10 veces. Toda esta área será arrasada. No puedo dejar que termine. Sus pensamientos entraron en acción a medida que su cuerpo hacía lo mismo. Con un estallido ensordecedor, Izuku se lanzó hacia adelante, su energía maldita se encendió como un cohete. El suelo bajo sus pies se hizo añicos a medida que avanzaba, sus movimientos eran un borrón de relámpagos rosados y velocidad bruta. La energía brilló a su alrededor, pintando rayas de poder a través del cielo nocturno mientras su figura se retorcía y volteaba con la gracia de un artista marcial experimentado. Blitzkrieg apenas tuvo tiempo de registrar el rayo de luz antes de que Izuku acortara la distancia. Su choque fue instantáneo, el aire estalló en una tormenta de fuerza. La mano de Izuku salió disparada, agarrando los antebrazos de Blitzkrieg con un agarre como de hierro. El impulso del villano se detuvo a mitad del movimiento, la onda expansiva se disipó en ondas inofensivas. Sus ojos se cruzaron, Blitzkrieg se abrió de par en par con incredulidad, Izuku ardía con una determinación implacable. Con un giro brusco, Izuku clavó su rodilla en las costillas de Blitzkrieg, y el impacto envió una onda expansiva propia a través del callejón. Blitzkrieg se tambaleó, pero Izuku no había terminado. «Todavía no he terminado». Izuku rugió, su voz cortando el pandemonium mientras giraba en una feroz patada circular. Un ardiente,